Buenas, este día vamos a hablar sobre la clase 1.1 que trata del sentido de la congruencia de dos figuras. Bueno, tenemos el problema inicial que dice: de los triángulos 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. Puedes voltearlo al sobreponer, pero primeramente vamos a ver algo muy importante. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos congruencia? Bueno, tenemos un ejemplo. Dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Nos dice que dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Tenemos como ejemplo AB es igual a CD. Lo tenemos de forma gráfica. Nos dice que el segmento AB, este que tenemos aquí, es igual al segmento CD. Entonces quiere decir que la medida de este segmento va a ser igual a la medida del segmento CD. Entonces estos dos segmentos son congruentes. De igual forma tenemos que dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ejemplo, el ángulo F igual al ángulo H. Lo tenemos de forma gráfica. Tenemos que el ángulo F, este que se forma aquí, nos dice que mide 45 grados. Y como sabemos, ¿verdad?, que el ángulo F es igual al ángulo H, entonces el ángulo H, el que se forma aquí, está de color rojo, nos dice que también mide 45 grados. Entonces la medida de este ángulo con la de este ángulo son iguales porque miden 45 grados. Entonces decimos que la medida de estos dos ángulos son congruentes. Entonces nos dice que vamos a identificar los que coinciden, los triángulos que coinciden al sobreponer el triángulo 1. Como a manera de solución vamos a recortar el triángulo 1 y sobreponerlo con cada uno de estos triángulos. Esto se presentará a continuación. Bueno, como a manera de solución ya tenemos recortado lo que es el triángulo 1, el cual vamos a sobreponer en cada uno de los otros triángulos, que son el triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4 y el triángulo 5, para ver en cuál de ellos coincide el triángulo 1. Bueno, vamos a empezar sobreponiéndolo lo que es al triángulo 2. Y vemos que este triángulo, el triángulo 1, no coincide con el triángulo 2. No va a coincidir de ninguna manera. Entonces, vemos que no coincide con el triángulo 2. Ahora lo vamos a sobreponer al triángulo 3. Y vemos efectivamente que el triángulo 1, al sobreponerlo al triángulo 3, son exactamente iguales. Entonces decimos que este triángulo es congruente con el triángulo 3. Ahora vamos a sobreponerlo al triángulo 4. Entonces si vamos a ver que no coincide. Entonces el triángulo 1 no coincide con el triángulo 4. Con el triángulo 5 vamos a sobreponer al triángulo 5. No lo vayas a cortar. Y vemos efectivamente que el triángulo 1, al sobreponerlo al triángulo 5, son exactamente iguales. Entonces estos dos triángulos son congruentes. Entonces decimos que el triángulo 1 coincide únicamente al sobreponerlo con lo que son el triángulo 3 y el triángulo 5. Solo con esos dos coincide el triángulo 1.
a manera de conclusión tenemos que dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés una de ellas si es necesario, se llaman congruentes. Lo que hicimos anteriormente de que una figura la volteamos, fue necesario voltearlas para ver si coincidían y determinamos que eran congruentes. También que los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. Lo pudimos notar en la solución. Al sobreponer el triángulo 1, digamos con el triángulo 3, este ángulo que se forma aquí es correspondiente con este ángulo, porque son el mismo, porque al sobreponerlo vemos que coinciden y son exactamente el mismo ángulo, porque se sobreponen a un mismo lado. Entonces tenemos un ejemplo. Los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Bueno, ya sabemos que el triángulo 1 y el triángulo 2 son congruentes. Entonces quiere decir que si son congruentes, tienen las mismas medidas y los mismos ángulos. Y la medida de los ángulos son iguales. Al igual que los vértices, ¿verdad? Van a ser prácticamente lo mismo. Ahorita vamos a identificar los vértices correspondientes. Entonces vamos a tener que los vértices correspondientes del triángulo 1 con el triángulo 2 van a ser: el vértice A va a ser correspondiente con el vértice D, porque si lo sobreponemos vamos a identificar que este vértice es prácticamente el mismo que el vértice D. De igual forma, el vértice B va a ser correspondiente con el vértice E, por la misma situación que planteamos. También el vértice C va a ser el correspondiente al vértice F de este vértice que tenemos aquí. Entonces ya tenemos cuáles son los vértices correspondientes. Ahora nos dice los lados correspondientes. Como ya sabemos que son congruentes, y al sobreponerlo vamos a identificar que los lados correspondientes son: el lado AB va a ser correspondiente con el lado de E, y el lado BC va a ser el lado correspondiente del lado del segmento EF, al igual que el segmento CA es el lado correspondiente del segmento FD. Entonces tenemos que los lados correspondientes son AB y DE, y también que el otro lado correspondiente es BC y EF. También el lado correspondiente CA es el lado correspondiente de FD. Y también nos piden los ángulos correspondientes, los cuales son que ya sabemos que estos triángulos son congruentes. Entonces también como ya los lados también son prácticamente lo mismo, los ángulos que se forman también van a ser iguales. Entonces los ángulos correspondientes que se nos forman son el ángulo correspondiente del vértice A va a ser el ángulo D, este que se forma aquí. De igual forma, el ángulo B va a ser el correspondiente del ángulo E, este que se nos forma aquí. Y en el ángulo C es el que se nos forma, va a ser el correspondiente del que se nos forma aquí, del ángulo F.
Entonces esos serían los vértices, lados y ángulos correspondientes de estos dos triángulos. Gracias.